Comentanos, por favor, cómo llega el país a estas elecciones, qué clima se está viviendo a tan poquitos días. Bueno, ya estamos desde hace bastante rato en un recorrido que amerita un montón de historia, ¿no? Pero en los últimos meses, principalmente derivado de lo que venía siendo una mesa de diálogo nacional sumada a la mesa de diálogo internacional que estuvimos viendo recientemente en la Ciudad de México, en México como tal, y pues bueno, un acumulado de conversaciones, de negociaciones, de diálogo, que hoy finalmente logra que se sienten en la mesa democrática como tal, ese sector, no solamente el que llamamos oposición democrática, que es quien actualmente está participando como un bloque opositor dentro de la Asamblea Nacional Legislativa, sino también ese bloque extremo, de extrema derecha, que en su momento apeló a la violencia en reiteradas ocasiones, que en múltiples ocasiones ha venido llamando a la abstención. Y bueno, todas estas conversaciones dieron en que hasta ese sector de extrema derecha pudiera estar sentado hoy en este proceso electoral que ha venido recogiendo un montón de solicitudes de parte del pueblo venezolano. Estuvieron allí también participando todas las organizaciones con fines políticos en todos los procesos de auditoría, que son 16 en el sistema electoral venezolano. Y hasta el momento, pues todo ha fluido con normalidad. Estamos viendo en este contexto de los últimos días, hoy cierra la campaña electoral a nivel nacional y tenemos un grupo de acompañantes y veedores internacionales, varias misiones internacionales que han estado allí haciendo presencia a nivel nacional, desplegados en el territorio, reuniéndose con todas las organizaciones con fines políticos y también siendo parte, insisto, de las auditorías en un proceso bastante transparente, porque las auditorías en Venezuela se transmiten en vivo directo y cualquier persona puede ingresar a ellas, incluso cualquier experto técnico en la materia, y verificar que todo es simplemente confiable, es transparente y bueno, hay mucho que decir al respecto, pero a modo de introducción ese es como el recorrido central que nos trajo hasta aquí. Las diálogo nacional, las mesas de diálogo internacional y unas conversaciones en pro de sostener la paz en Venezuela. Orlenis, ¿qué implica en concreto el gesto de que esta oposición que mencionabas acepte participar, ¿no?, luego de años de reticencia en estas elecciones? ¿Qué análisis puedes hacer al respecto? Bueno, yo creo fundamentalmente que eso pasa por un acumulado de derrotas constantes, ¿no? El permanente fracaso en muchísimos intentos que se han tenido de llamar a golpes de Estado, llamar a la abstención, de llamar a la violencia en los espacios urbanos, sobre todo en la capital, etcétera, o en zonas fronterizas también. Entonces, que tantas veces, de manera tan seguida, hayan estado allí fracasando en sus intentos por derrocar al gobierno nacional por la fuerza, en vez de participar por la vía democrática, como en su momento lo hicieron en el 2015, que además le ganaron de manera contundente al bloque chavista, pudiéramos decir, pero desde entonces tergiversaron la función de lo que es la Asamblea Nacional y convirtieron a ese poder, el poder legislativo, en una especie de instrumento para hacer y deshacer, para justamente aplicar el golpe como tal, y también fracasaron por esa vía. Vimos todo el contexto del gobierno paralelo, una cuestión que no existe en nuestra Constitución, aquí le llamamos de manera jocosa el gobierno de Narnia, y toda esta cosa de autoproclamaciones, de nombramientos de autoridades, entre comillas, autoridades, en fin, total que a pesar de todo lo que le han robado a la nación, precisamente a partir de estas acciones que buscan derrocar por la fuerza al gobierno nacional, pues no han logrado su cometido y todo lo contrario, se han fragmentado cada vez más. La oposición, tú dabas unas cifras cuando en la introducción, muy acertadas, pero además podemos ir a lo específico para que sea de manera más contundente para quienes nos están viendo y escuchando y para quienes lo harán luego en diferido, porque las cifras son impactantes. O sea, en Venezuela hay más de 70.000 candidaturas inscritas en el proceso electoral. Allí hay 23 gobernaciones, se disputan 335 municipios, las alcaldías, también hay consejos municipales, asambleas legislativas, etcétera. Entonces, de estos más de 70.000, para ser exactos, son 70.244, el gran polo patriótico que comprende el partido de gobierno, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, en suma con los otros partidos de la alianza, que se llama en global el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, va con 3.082 candidaturas y son 3.082 cargos a elegir. Es decir, la unidad es tal que a nivel nacional el Gran Polo Patriótico va con un candidato por
por cargo a elegir, mientras que la oposición, si sacamos la cuenta y restamos ese número allí, da 60.000, cuando yo lo tenía anotado por aquí, 67.162 candidatos de oposición. Entonces estamos viendo aquí una muestra muy clara de lo que en síntesis sería, bueno, la división versus la unidad. Yo lo comentaba en Twitter, donde soy muy activa y donde además les invito a seguir estos 3 días que siguen la cobertura que voy a estar realizando. Allí después, más adelante, podemos incluso hacer contactos en directo para ponernos al día del transcurrir de la cuestión. Pero es una cosa que deriva, insisto, de una constante caída en sus planes, se derrotan todas esas intenciones ellos mismos y en función de esas derrotas, pues van a fragmentarse cada vez más. Hemos visto cómo recientemente, ayer, se hizo viral un video en Venezuela y no solo aquí, a nivel internacional también, donde uno de los candidatos de oposición golpeaba a otro candidato de oposición y además enfrente de una de las misiones de veeduría internacional, que es de la Unión Europea, que ha creado también bastante atención al respecto. Entonces, ellos han podido ser testigos presenciales, ni siquiera solo visuales, sino que estuvieron allí viendo una muestra de lo que es realmente la oposición venezolana, que nosotros más recientemente le hemos dicho las oposiciones, porque se conforman de todo un abanico precisamente en función de su fragmentación. Orlenis, hiciste una descripción de la oposición, bueno, nos comentabas que es un sector bastante heterogéneo. Ahora, con respecto a los cargos que se ponen en juego este domingo, ¿podrías comentarnos en concreto, según tu análisis, qué se juega el chavismo este domingo? Fundamentalmente es un tema del territorio como tal, ¿no? Actualmente el partido de gobierno tiene la mayoría de gobernaciones a nivel nacional y la mayoría de alcaldías también. En su momento, en las últimas elecciones municipales y gobernaciones, que fueron hace 4 años y medio, la oposición, por ejemplo, ganó cinco gobernaciones con la mesa de la Unidad Democrática, la llamada MUD, y una de ellas no la quisieron aceptar porque no querían reconocer al gobierno nacional, las otras 4 sí lo aceptaron, subordinándose a lo que dice la Constitución, y el resto del país, pues sí tienen algunas alcaldías de oposición, pero fundamentalmente las tiene el chavismo. Eso en el marco de la elección actual y del acumulado que se ha tenido desde entonces, no solamente responde a los fracasos de la derecha y de las oposiciones, sino también responde a la gestión de la pandemia, que ha sido exitosa en el caso venezolano, responde a esa permanente disposición al diálogo que ha tenido el gobierno nacional, a la capacidad de hacer contención a la crisis con políticas acertadas, a la crisis además profundizada por el tema del bloqueo criminal, y todo esto la gente lo ha concientizado. Hoy vimos múltiples cierres de campaña a nivel nacional muy contundentes. En mis redes sociales voy a estar publicando todavía más videos, porque también he publicado videos las semanas anteriores, y todo este acumulado es reconocido por el pueblo. Entonces allí hay una disposición democrática absoluta. Además aquí se celebra eso como una fiesta democrática cada elección. Si aquí hacen 3 simulacros previo a la elección, la gente va las 3 veces porque le gusta ese proceso, o sea, se enamoró de esa participación que no solamente va en función de una democracia representativa, aquí se transformó ese asunto y ahora es una democracia participativa y protagónica, donde la gente se siente parte de la solución de sus problemas a través del voto. Entonces, todo ese acumulado en lo que cuentan, lo que se puede ver desde los recorridos en las calles, desde algunos sondeos tal vez de opinión, desde lo que escuchas en la gente, en cualquier esquina, es justamente consolidar aún más esa fuerza del partido de gobierno y del chavismo como tal en los territorios. Así que bueno, yo igual veo que también hay una participación grande de las oposiciones en sus territorios, hay mucha movilización, en algunos casos van débiles, con movilizaciones que se evidencian débiles, pero en otros casos sí se evidencian también movilizaciones masivas. Entonces yo creo que va a estar súper interesante. Además nosotros estamos contando con más de 380 veedores y acompañantes internacionales y va a estar bastante movida la cosa. Un elemento que puede inclinar los votos para un candidato o para el otro, bueno, es el manejo de la pandemia, las prioridades que tiene el gobierno en la pandemia. ¿Cómo podrías describirnos hoy la cuestión sanitaria, el proceso de vacunación, teniendo en cuenta los bloqueos económicos, ¿no?
Bueno, y ha sido fundamental las alianzas que tiene el gobierno nacional con principalmente los países que han producido las primeras vacunas, ¿no? Allí la alianza con Rusia, con China y con Cuba ha sido vital, pero también pasa por el modelo que está instalado en Venezuela en materia de salud pública, porque aquí desde el año 2003, gracias a lo que fue, lo que sigue siendo la misión Barrio Adentro, que consiste en la territorialización de la medicina comunitaria, con médicos entre cubanos y venezolanos que están viviendo y trabajando en el territorio en las comunidades más vulnerables. Tú te vas a un barrio adentro, muy adentro, o aquí le decimos el copito de la montaña o en lo más profundo de las comunidades, y ahí vas a encontrar un médico cubano o un médico venezolano en algún módulo de estos eh, sectores de barrio adentro, de esta misión, de esta gran misión que es el convenio Cuba-Venezuela, ¿no? Y esto permitió, en función de un modelo país, cosa que si hubiesen contado en Europa, por ejemplo, donde lamentablemente la pandemia apenas llegó, causó estragos lamentables, pues otro gallo hubiese cantado. En el caso de Venezuela, afortunadamente se cuenta con cifras, digamos, lamentables, algunas también porque tenemos también, por supuesto, fallecidos, pero en materia concreta y en proporción, comparando Venezuela con la gestión en el resto de los países, su modelo de salud pública que presenta dificultades, que ha presentado toda esta, ciertos también deterioros físicos, productos también de la carencia que se ha tenido en materia económica en función de lo que nos han hecho con nuestros recursos en el exterior con el tema del bloqueo, pero se ha salido al frente y eso no solamente tiene que ver con el modelo de salud que nos beneficia en ese sentido tras 17 años de esta misión, sino también con la voluntad política que describe el por qué existe ese modelo, pero también con la organización popular. Entonces tú ves a las comunidades, ves a las jefas de calle, a las jefas de aquí se le llaman VC, que son como los núcleos del partido, ves a las jefas de comunidad al tanto de todo lo que pasa en sus comunidades, saben quién presenta un síntoma y todo eso también lo transversalizamos con un sistema que se creó hace rato ya, antes de la pandemia, pero que en la pandemia nos dio resultados óptimos y nos permitió una mejor gestión, que es el sistema Patria. Entonces tú presentabas al inicio de la pandemia, ingresabas allí donde hay alrededor de casi 20 millones de venezolanos y venezolanas. Ahí vemos que no es que solamente están chavistas, obviamente, ahí está toda la población de manera voluntaria. Y allí tú podías, una encuesta te presentaba como una serie de síntomas a las que tú pudieras reportar, bueno, mira, yo tengo y eso reportaba donde había un sospechoso caso de COVID, y ahí era visitada esa persona en un despliegue de despistaje masivo por esta misión que les estaba comentando antes. Entonces, esa triada, digamos, de la organización, de la voluntad política y el modelo instalado desde hace bastante tiempo con esa experiencia, logró generar ahorita, digamos, el éxito en gestión que se tiene a pesar de los pesares en materia de bloqueo y, por supuesto, indiscutiblemente con las alianzas que nos han permitido obtener las vacunas con ciertas dificultades al principio, incluyendo lo que nos hizo el sistema COVAX bloqueando nuestros pagos en su momento, pero bueno, en este momento ya está bastante avanzado y ya más bien hay que ir casi que a la gente a buscar y encuentras los puntos de vacunación ya sin demasiada demanda porque la mayoría de la población ha avanzado en eso.